Bien, y estamos en comunicación con el abogado Benjamín Guzmán Vargas. Abogado Guzmán, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Les saluda Ángel Careaga. Muy buenas tardes, qué grato placer estar una vez más con usted a través de su persona. Saludo cordial a todo su equipo y a su audiencia. Muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Eh, Queríamos hacer análisis de esta crisis de la justicia boliviana que parecería que ha cumplido 200 años porque teníamos los mismos problemas con la justicia cuando creamos la República y parecería que es un tema muy, pero muy complicado de resolver, ¿verdad? En definitiva, mire, los índices de mala administración de justicia vinculados a corrupción y muchos otros aspectos que dañan la imagen precisamente de la justicia, repito, no son de hace 20 años nomás. Hay que ser honestos. Si bien estos últimos 20 años se ha profundizado, obtuvo algunos matices especiales, pero hace 30, 40 años atrás, si recordamos, caramba, han habido también situaciones que han teñido de corrupción y básicamente han opacado la administración de justicia. Es a partir de ahí que si bien ahora se está generando algunos esfuerzos, como por ejemplo, entre comillas, eliminar el Ministerio de Justicia, que en los hechos no es así, y está normativamente demostrado que hubo simplemente un reacomodo. El último decreto supremo así lo demuestra, pues llenan de cierto grado de esperanza de que algo pueda cambiar, pero por el momento, objetivamente y real, algo que podamos nosotros decir, aquí está la prueba contundente de que la justicia está cambiando, le seré sincero, no tenemos esa señal. Ahora, esto un poco se, no sé si se contamina, pero verdaderamente se muestra como una repetición de cómo la justicia responde a quien esté en el gobierno, ¿no? Recuerdo que cuando hubo la transición con la señora Áñez, todas las personas que habían estado enjuiciadas por el gobierno de Evo Morales empezaron a volver. Una de estas personas inclusive fue ministra de Economía. Después, cuando vuelve el MAS con Luis Arce, esta persecución política o estas cosas vuelven a suceder, ¿no? Todas las personas que había judicializado el periodo en el que la señora Áñez fue presidenta se borraron por completo, las personas quedaron en libertad, sus juicios se anularon y ahora como que nuevamente el movimiento al socialismo desaparece del espectro político. Desde luego el MAS no es gobierno, y de inmediato todas esas instancias, personas que estaban judicializadas en el periodo de gobierno del movimiento al socialismo son liberadas, y entonces uno dice, ¿qué es lo que verdaderamente tiene que cambiar de la justicia? ¿Cuándo los bolivianos vamos a encontrar cierta coherencia en el accionar de la justicia? Mire, yo pienso que cuando se cambie a los operadores de justicia, usted lo ha dicho de una manera muy objetiva, la justicia da la impresión que es pendular. En Sí, determinado momento está acá, en determinado momento se pone al centro porque está viendo a por dónde va a ir y luego se inclina al otro lado. claro. Eso nadie lo puede negar. Tenemos ejemplos, usted ya lo ha manifestado, ejemplos concretos. Y mire, otro elemento que nos hace pensar que la justicia da la impresión, obviamente ya con el tiempo se van a ir definiendo ciertas categorías, pero por el momento da la impresión que la justicia se pone al servicio de las élites de poder políticas o de la élite política. Mire, tengo en mis manos el decreto supremo 5493, en el cual evidentemente ya no figuran 15 ministerios, simplemente 14, y donde desaparece el Ministerio de Justicia, pero resulta que los 5 viceministerios que habían en el Ministerio de Justicia se resumen a dos, y estos van a parar al Ministerio de la Presidencia.
Y caramba, hay otra señal. Nosotros los abogados durante estos 15 años hemos estado controlados por el Ministerio de Justicia, dejando de lado los colegios de abogados, Ujú. así como el colegio de arquitectos, de ingenieros, que son muy autónomos, independientes, pero pasa que a los abogados nos dijeron no, a ustedes van a estar bajo la tuición del Ministerio de Justicia. Algo que muchos abogados esperaban era que los colegios de abogados, el Colegio de Abogados de Bolivia y de los departamentales vuelvan a cobrar vigencia cuando desaparezca el Ministerio de Justicia. Pero pasa que el RPA, que es donde nos controlan, me parece también interesante un control, pero no político, va a depender del Ministerio de la Presidencia, y así lo dicen las disposiciones transitorias. Claro. Los dos viceministerios que han concentrado a los otros cinco viceministerios van a depender del Ministerio de la Presidencia. Entonces ahora tenemos un supraministerio, un superministerio con mayores competencias y facultades, y digo supraministerio porque ahí también está el viceministerio de coordinación con el órgano legislativo. Entonces, mire, una vez más se está demostrando, da la impresión de que el poder ejecutivo, el presidente, quiere tener el control. Y cuando, y lo han dicho en campaña, lo han dicho muchos candidatos, cuando el control de las instituciones se concentra en una sola persona o en un solo poder, esto no es buena señal. Esto genera en determinado momento alguna deformación o degeneración. Entonces, eh, a partir de este análisis, a partir del examen de este decreto y de la supuesta eliminación, digo supuesta, y no estoy mintiendo, que está el decreto, supuesta eliminación del Ministerio de Justicia, pues en un análisis de la forma en la que lo estamos realizando, llegamos a una conclusión. Una vez más se está demostrando que las élites de poder político, que son coyunturales, algunos han durado casi 20 años, esperemos que este solo dure 5, esa es otra de las promesas que nos dijeron, quieren tener el control. Y si se da cuenta, la justicia es uno de los brazos operadores y uno de los brazos más fuertes del poder político, porque es a partir de ahí donde pueden controlar. Y había un momento en que han pretendido controlar hasta la libertad de expresión. Con la bendición de Dios no lo lograron, pero ojalá, hemos escuchado por ahí, ¿no? Que hay que regular las redes sociales, que ya no pueden estar libremente en las redes sociales. Entonces hay señales que espero que no hagan eco en el gobierno, pero ya desde este decreto supremo que hace que el Ministerio de la Presidencia se convierta en un supraministerio, simplemente nos deja un mensaje que la justicia eventualmente podría, no estoy afirmando porque es poco tiempo, el decreto es recién del 24, pero que la justicia podría ponerse una vez más al servicio de las élites de poder. Obviamente la esperanza y el deseo de los bolivianos es que no sea así, pero decía uno de mis profesores, y con esto concluyo, el profesor Carlos Salinas, que en paz descanse, Sociología Jurídica y Crítica, estudia tu pasado, interpreta y examina tu presente y puedes definir lo que va a pasar en el futuro. Wow. Entonces, estamos viendo lo que ha sido el pasado, estamos viendo este decreto y el Ministerio de la Presidencia con tantas facultades a través de sus viceministerios. Entonces, muchos ya podrían de repente animarse a predecir el futuro, cosa que yo todavía no me animo por una cuestión de responsabilidad, porque estamos 2 semanas, Sí, cerca de la tercera semana de gobierno, no podemos echar leña al fuego, no podemos emitir es verdad. criterios, pero eso no significa que no podamos razonar y no podamos pensar. Muchos ya tienen un criterio, ya tienen una impresión, simplemente yo me quedo con, ojalá la justicia no se ponga al servicio de las nuevas élites políticas, porque si esto es así, ¿qué ha cambiado en el país? Nada, Claro. porque ya habíamos dicho, la justicia, las leyes es el núcleo de todo.
es el núcleo, sobre la ley, sobre una ley funciona la educación, la salud, la economía, la justicia precisamente, y, y si las leyes no se garantiza que estas leyes se las aplican como están escritas, y quiénes son los que aplican, los operadores, y si no garantizamos que estos operadores van a hacer lo correcto, nada cambia. Entonces, le decía, hay que cambiar a los operadores de la justicia. Esos operadores de la justicia, abogado Guzmán, son los tribunales, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, son estos poderes que están de pronto en la cápsula del poder judicial. ¿A estos operadores nos estamos refiriendo? Claro, desde una perspectiva jerárquica, obviamente está los magistrados del agroambiental, del órgano judicial, del Consejo de la Magistratura. Y el Tribunal Pero Constitucional. como en todo, quienes tienen, y esto hasta sociológicamente, quienes tienen la posibilidad de hacer o no hacer lo correcto son los jueces y vocales. Porque si bien es cierto, tenemos autoridades jerárquicas, pero ellos son los que controlan, administran, ya sea la justicia desde el ámbito de la jurisprudencia, por ejemplo, la uniformación de la jurisprudencia que es en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero quien aplica la ley en prima fase es un juez, un fiscal, Ujú. un vocal. Ellos aplican la ley a prima fase. Obviamente, un juez correcto, con altos valores éticos y con alto conocimiento académico, no se va a torcer fácilmente, Claro. porque ellos tienen personalidad. Ujú. Y si un poderoso, ya sea a nivel político o de cualquier otra índole, o un poderoso económicamente, le dice a ese juez con altos valores éticos, con compromiso, le dice, torce la ley, ese juez, porque tiene personalidad y tiene compromiso con la ley, le va a decir no. Entonces, este es el primer operador. Pero si tenemos a jueces corruptos como que hay, no estoy generalizando, pero de que hay jueces corruptos. Ahí tenemos el caso del último escándalo, ¿verdad? Del consorcio entre vocales, jueces y el ministro de Justicia. Queda claro que había una vocal y personajes que estaban involucrados. Entonces, de que hay corruptos. Pero si ese juez, operador de justicia, o ya sea ese vocal o ese fiscal, no tienen esa personalidad, no tienen esa solvencia moral y están ahí simplemente para ser instrumentos de estos del, poderosos de la élite, entonces no va a funcionar nada. Y de ahí es que yo me quedo. Creo que una de las funciones, algo que debería haber hecho ya el Consejo de la Magistratura y está dentro de sus competencias, revisar el file, la hoja de vida de cada juez y vocal de la República, de cada juez, en cada distrito, de qué forma ha llegado a ese cargo y si cumple los méritos, porque desde la Constitución los jueces tienen que ser de mérito, es un mandato constitucional. Entonces tienen que tener altos grados de estudio, de experiencia y obviamente alto grado de ética y moralidad, no tienen que tener compromiso político partidario, eso es otro Claro. de los requisitos, y examinar, a ver, fulano de tal, y mira, es un trabajo tan sencillo, porque por ejemplo acá en Oruro, digamos que tenemos entre 30 o 40 vocales, en una semana reviso el PAI, y aquellos que sí se ajustaron a la norma y al derecho, pues no Claro. los toco, pero aquellos que me muestran cierto grado raro, extraño de cómo llegaron ahí, hay que examinarlos y si llega el momento de sacarlos, pues hay que sacarlos. Eso es hacer cambio, porque donde falla, como le expliqué, es en el juez, en el vocal y en el fiscal, quienes están en sus manos la ley. Ujú. Y obviamente también aquí hay otro componente, los abogados. Les seré sincero, No, no, los sí. abogados, yo lo considero que los abogados somos los obreros del derecho. Y como obreros del derecho somos los que proponemos la aplicación de la norma. Si Claro. tenemos abogados medio corruptillos, también la cosa no funciona. Y creo que hay que
a partir de las universidades. Es un trabajo largo, ¿verdad? Pero Seguro. un trabajo pronto, rapidito, pienso que es verificar el FAI de los jueces y vocales, cómo han sido designados estos ciudadanos y si tienen el mérito que la ley o la Constitución exige para estar en ese cargo. Ahora, doctor Rusban ha tocado varias instancias que desde luego necesitan ser reforzadas. ¿Por dónde se debería empezar? Tenemos problemas enormes con el hacinamiento en las cárceles. No se entiende bien por qué, por ejemplo, las manillas electrónicas nunca fueron una realidad y todo indica que, desde luego, esto de la detención preventiva parece un gran negocio para abogados, para fiscales, para jueces, para la policía, que un poco se vuelve como el filtro de estas cosas cuando están en esta fase de determinar si una persona tiene que guardar o no detención preventiva. ¿Es este el principal problema? Hay que revisar los códigos penales, los códigos civiles, hay que verdaderamente hacer un trabajo de raíz. ¿Por dónde empezaría Benjamín Guzmán las reformas a la justicia en el país? Mire, en mi humilde opinión depende de la voluntad de trabajo de los que están encargados de administrar justicia. Le voy a poner un ejemplo. Una manilla electrónica no creo que supere más de unos 5.000 bolivianos, 3.000 bolivianos o menos. Entonces, si hubiera voluntad, ya desde el Consejo de la Magistratura y el mismo órgano judicial implementaría las manillas, pero nos dicen, ¿pero quién paga? Muchos dirían, vamos a pagar los ciudadanos honestos para esos probables o presuntos delincuentes. No, puede pagar el probable y el presunto delincuente porque actualmente sabe qué sucede, o le dan fianza económica entre 3.000 o 4.000 bolivianos que tienen que depositar, porque en lugar de depositar ese dinero no lo utilizan para que el propio imputado pague su manilla. Es Claro. cuestión de voluntad. Ahora, en otros casos dan fianza personal. ¿Sabe lo que cuesta conseguir un garante, confianza personal? Al garante a veces le tienen que pagar entre 1.000 y 2.000 bolivianos. Y en dos garantes se hace 4.000 bolivianos. Es más, hay en algunos distritos judiciales donde está el negocio de los garantes. Ahí hay gente ya que tienen todas las condiciones para ser garante y se dedican a eso. Ujú. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, con un poquito de voluntad desde el Consejo de la Magistratura y las unidades que ya tiene Bolivia, se podría poner en práctica el tema de las manillas. Ujú. Factor económico, ¿quién gasta? El propio acusado. El acusado no quiere estar en el penal, pues tiene que hacer el esfuerzo, como que lo hace. ¿Sabe un preso preventivo cuánto gasta para salir? Pregúnteles, mínimo 5 o 6.000 bolivianos entre trámite aquí, trámite allá y pago de abogados. Y algunos hasta en dólares. Entonces, desde mi punto de vista, las leyes están bien hechas. Las leyes tienen un contenido. No hay mucho que pensar en el cambio de la norma. Pienso yo que hay que pensar en cambiar a los operadores y voluntad de parte de los operadores correctos para que las cosas cambien. Y en lugar de poner fianza económica, fianza personal, podríamos hablar de las manillas electrónicas, Claro. cuyo costo tendría que ser cubierto por el propio investigado, el acusado o el imputado, porque al final, les seré sincero, Sí. estos que están con prisión preventiva y quieren salir hacen un gasto económico hasta superior a una manilla. Bien, ese es el tema de hacinamiento y detención preventiva. ¿Cómo hacemos para que estas manillas, estas fianzas, no se vuelvan en un nuevo nicho de corrupción de los operadores de la justicia? Transparencia, transparencia. Se ha hablado en la cumbre de justicia de la tecnología. Entonces, hay que manejar con mayor, por ejemplo, ahora se tiene a partir de la 1173 el tema de la ciudadanía digital. Sí,
y que a través de la ciudadanía digital se puede ingresar a los cuadernos de investigación. ¿Por qué no implementar mecanismos de esta naturaleza? Para eso sí hay que hablar de una inversión económica por parte del Estado hacia la justicia, pero no creo que sea mucho. Entonces, si nosotros manejamos con transparencia, porque uno de los principios de la justicia es publicidad, Sí, la justicia es pública. No tenemos por qué tenerlo bajo 5 candados, no es secreto de Estado. claro. Hay casos excepcionales, pero en el tema de las prisiones preventivas, de las manillas, si nosotros tuviéramos y se manejaría con transparencia, donde el ciudadano pueda ingresar y verificar, entonces ahí no habría nido de corrupción, no habría nicho de corrupción. Pero en el caso concreto, cuando hay una prisión preventiva, mire, ya le dije, ¿cuánto cuesta una fianza económica? ¿Cuánto cuesta conseguir un garante personal? Entonces, muchos ciudadanos hacen cuentas y dicen, no, prefiero entrar en corrupción y con la corrupción gasto casi lo mismo. Ahí no hay transparencia, pero con el tema de las manillas electrónicas entiendo yo que podría haber transparencia desde una cuestión de ver cuántas manillas electrónicas están siendo insertadas en todo el sistema judicial, ¿me entiende, Claro. verdad? Eh, y hay estadísticas, cuántos privados de libertad preventivos tenemos, cuántos investigados, hay estadísticas. Si se maneja con transparencia, vamos a tener cuántas manillas se están poniendo o se están activando, entonces ahí se va a determinar quién está pagando el tema de la manilla, ¿me entiende? O sea, el tema de la manilla debería haberse hecho ya una especie de regla, como lo que sucede en el Brasil. En Claro. Brasil se aplica el tema de la manilla. Solo en Bolivia hay cierto retraso, pero entendemos que todo responde a factores de corrupción. La forma de elección de nuestros jueces hay que cambiarla. ¿Usted considera que el voto popular no es el camino para tener autoridades probas en el Poder Judicial? ¿Debemos volver a este mecanismo en el que la Asamblea Legislativa, con sus representaciones partidarias y también sus intereses políticos, elegían a quienes iban a dirigir el Poder Judicial? Por supuesto, el tema de cambiar, y esto parte de una reforma constitucional, es necesario. Y ya lo dijo el profesor Carbonell, una mente ilustre en el derecho allá en México, cuando se puso en práctica en México también la elección de autoridades judiciales. Y es una línea que manejan los de acá, de todos los hombres de academia. La justicia no puede ir ni para los poderosos ni para las clases más desposeídas, porque la justicia se aplica por igual. Ujú. Y ya desde el momento en que estamos incorporando el voto popular para elegir a jueces, o vocales, en el caso concreto de Bolivia son magistrados, estamos pues incorporando que esa gran mayoría de alguna manera está influyendo en el poder de decisión de ese magistrado. Entonces la politización de la justicia parte de ahí. La justicia tiene que ser meritocrática, los mejores hombres que conocen el derecho, y tiene que elegirse y designarse de distinta forma y no por el voto popular o el voto directo. Por supuesto que tiene que cambiar, pero para que cambie esto necesitamos una reforma constitucional. Para que se afrontemos una reforma constitucional, estamos hablando de 1 o 2 años, porque no es sencillo por las formas en las que se tiene que reformar una Claro. constitución. Entonces, ¿qué hacemos a mediano plazo o a corto plazo? Podría ser el tema, lo que le dije, revisar a los operadores, implementar el tema de las manillas y a ir avanzando para que en su momento lleguemos a lo que es la reforma constitucional y la designación de estos magistrados se elimine por el voto popular, porque es politizar la justicia y cuando la justicia se politiza se vuelve corrupta. Bien. Abogado, ha sido un gusto enorme conversar con usted esta tarde. Le quiero agradecer mucho los conceptos, las reflexiones. Creo que es una tarea también
de la ciudadanía, si bien no elegir a estas autoridades, pero sí ser vigilante. La sociedad tiene que estar al tanto de cómo se determinan las cosas en su país y a veces nosotros depositamos todo en la responsabilidad de nuestras autoridades y es ahí cuando también nos desligamos de una enorme responsabilidad ciudadana que tenemos, que es el control de lo que hacen nuestras autoridades. Entonces yo creo que entrevistas como esta ayudan y mucho a que las personas estén mejor informadas y esto se lo agradezco, abogado Guzmán. No, el agradecido soy yo y mantengo mi concepto. La única reserva moral que tenemos en Bolivia son los medios de comunicación, porque ahí hay transparencia, Mm. porque ahí se expresa lo que uno piensa, lo que uno siente y se dicen verdades. Entonces, es una reserva moral que se tiene que cuidar y proteger, y no por nada se dijo que es el cuarto poder del Estado, pero la que tiene mayor reserva moral. Y esta interacción que se realizan en los medios de comunicación, entiendo que se tiene que cuidar con mucho celo, con mucho recelo. No podemos nosotros en ningún momento permitir que alguien trate de interferir en esta reserva moral. Y Sí, yo le sí. agradezco desde No, Oruro, por un favor. saludo para toda su audiencia y que tenga un resto de jornada bendecido por Dios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vámonos a un corte volando. Gracias. Enseguida vuelve del otro lado. Espérenos, por favor. Enseguida vuelve. Por la tarde, la política se explica